Para que un creyente, un cristiano pueda crecer, es necesario que tenga una comunicación con Dios permanente. Una comunicación esporádica no te da efectividad de crecimiento. Cuando de tanto en tanto oro al Señor por alguna situación, pero no tengo una continuidad en mi oración, no puedo esperar un crecimiento fuerte, fructífero, desarrollarme en la fe. Por eso es que la palabra de Dios, desde Jesucristo hasta los apóstoles y todos los hermanos de la iglesia, desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy, entendemos este mensaje. Sin oración no crecemos. Sin oración no entendemos lo que Dios quiere hacer. Sin oración no vamos a ningún lado. Necesitamos orar y tomarlo en serio. Puede que a lo mejor en tu resolución de este año hayas dicho, el año anterior intenté orar pero no pude. Este año lo vamos a hacer diferente. Este año vamos a pedir dirección al Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos impulse para que seamos consecuentes con nuestro tiempo de oración. Como hijos de Dios, el Padre anhela desesperadamente tenernos a nosotros. Si le preguntaras al Señor, Señor, ¿qué es lo que más quiere de mí? El Señor te va a decir, te quiero a ti. Quiero tener una relación contigo, tengo mucho que decirte y tú mucho que compartirme. Y los tiempos de oración hacen que sean diferentes, hace que haya crecimiento, hace que uno tenga un impulso nuevo, hace que uno vea las cosas de manera diferente. Cuando oramos, cuando estamos en comunión con el Padre Celestial. ¿Usted cree que Dios escucha todo tipo de oración, todas las oraciones? Yo creo que Dios escucha siempre, pero que la responda ya es otro tema, porque hay algunas cosas interesantes que uno tiene que notar en la palabra de Dios acerca de lo que dice Dios en respuestas a las oraciones. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, desde el versículo 16 al 18, y vamos a compartir a ver cuál es la oración que moviliza el cielo. Cuando uno ora a Dios y las cosas suceden, cuando uno ora a Dios y ve los resultados, ve que Dios está interviniendo de manera poderosa, esa es la oración que anhelamos, esa es la oración que queremos poner en práctica para que haya una diferencia, se marque una diferencia en nuestra vida. Santiago, capítulo 5, desde el versículo 16, la segunda parte, desde el versículo 16 hasta el 18. El 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Qué importante que es eso. Pero el tema de la oración empieza luego. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que puede mucho? La oración. ¿Qué tipo de oración? Eficaz. ¿De quién? Del justo. Puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué interesante que la Biblia nos muestra al profeta Elías como un ejemplo de la oración eficaz, de la oración hecha por un justo. Por eso cuando uno va a la palabra de Dios en cuanto a la oración, se van a encontrar con que la oración eficaz hay que estudiarla, analizarla en la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero orar eficazmente, yo quiero orar de la manera que tú quieres que yo ore. Y el primer principio es que la oración eficaz es la que se hace en comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, la oración no fluye, la oración va para otro lado. Se pierde, porque tiene que haber comunión con Dios, una comunión real con el Señor, ¿no? Elías, cuando vamos a la historia de Elías, lo primero que encontramos de Elías se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 1. Elías, un tal hombre tisbita, y que él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa frase usa Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. El principio es, vive el Señor que estoy
comunicado con Él, estoy bajo su presencia, así que yo lo que diga viene de Dios y lo voy a transmitir porque Dios me lo dijo. Tengo fe en esto. Así que Elías estaba en comunión permanente con el Señor, una comunión ininterrumpida. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver un gráfico, el gráfico. Aquí tenemos, ¿vieron el gráfico? Ahí está el hombre orando, pero de pronto puede haber otra persona que también quiera orar, pero no está en comunión con Dios. Y no es lo mismo alguien que tiene comunión que alguien que no tiene comunión. ¿Qué significa comunión? Comunión no es meramente relación, es una relación íntima y estrecha de comunicación permanente, donde hay una unión común, por eso es comunión, ¿no? Comunión. Ese principio lo vemos en Elías. Así que el principio es comunión con el Señor y el creyente está bajo esa presencia del Señor, no es una nube real, es simplemente decir, estoy conectado con Dios, estoy bajo su presencia, así que yo creo, tengo comunión con Él y se desarrolla esa comunión. A ver, sabemos que el Padre y el Hijo están en el trono de Dios, ¿saben eso, no? Amén. ¿Cuántas veces dirigimos nuestras oraciones hacia arriba, levantamos nuestras manos? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios Padre, Dios Hijo está en el trono y oramos en esa dirección porque sabemos que Él responde. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está aquí, está con nosotros. Así que hay un diálogo personal con el Espíritu Santo. Tú haces oraciones a Dios Padre, peticiones, por ejemplo, ¿no? Haces oraciones a Dios Hijo, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiendo tener el mismo carácter, ¿no? Pero también pides al Espíritu Santo que te guíe, que te transforme, como lo decíamos el domingo pasado. Así que hay un diálogo permanente con el Espíritu Santo también. Y eso es comunión con el Señor. Ahora, la Biblia nos dice que si no hay comunión, Dios no responde oraciones. Fíjese que eso es fuerte. No cualquiera puede recibir una respuesta de Dios en su oración. Si uno no tiene comunión con Dios, su oración no es contestada. Puede que las cosas cambien porque otro oró por usted, pero tu oración es eficaz cuando estás en comunión con Dios. Así que la oración de alguien que no está en comunión con Dios no llega. ¿Lo ven ahí? ¿Lo puedes poner? La siguiente. ¿Qué pasó con esa oración? Sí, puede orar, pero no llega al Señor. Había una realidad de un fariseo. ¿Te acuerdas de la historia? Jesús dijo, había un fariseo y un publicano orando. Al publicano lo tenías ahí, arrepentido, buscando a Dios, con necesidad. Pero el fariseo estaba de este lado. Y el fariseo dice que oraba consigo mismo. Si tú de afuera lo veías, creías que era una oración sumamente perfecta, por la forma en que él se expresaba, por la forma en el uso de las palabras y demás, parecía que era tremenda esa oración. Pero él dice, bueno, yo doy a todos, no hago bien, no soy como este pecador, no soy diferente, pero su oración no llegaba al trono de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña en cuanto a esto, ¿no? A acercarnos a Dios para buscarlo de todo corazón. Así que el principio es, si yo estoy en comunión con el Señor, entonces Dios empieza a contestar la oración. Ahora, si no estoy en comunión, San Juan capítulo 9, versículo 31, dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Escuchó eso? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el corazón está contrito y humillado delante de Dios, entonces sí. ¿Cuál es la oración que Dios puede responder a un pecador? Tienes la frase ahí que dice arrepentimiento. Dios contesta las oraciones de cualquier persona que se arrepiente. ¿Saben que el rey Acab, que era justamente contemporáneo a Elías, era un perverso? Su vida dejaba mucho que desear. Él era el rey de Israel. Se suponía que tenía que ser el más espiritual que todos.
Pero no solamente adoraba a Dios, adoraba otras imágenes, adoraba a otros ídolos, a la reina del cielo de Babilonia, a la Acera, a Baal, a otros. Entonces, su oración no llegaba a Dios nunca. Viene Elías y Elías le dice, esto es lo que va a pasar. Y Acab inclusive quería perseguirlo para matarlo. Sin embargo, una vez Dios escuchó la oración de Acab. ¿Cuál fue? La que se encuentra en el primer libro de Reyes 21-29. Acab escucha de Elías una profecía que le dice, tú, tu familia, van a ser destruidos porque ustedes no honran a Dios. Y dice que el rey Acab se tiró de rodillas, empezó a orar, a lamentarse por lo que estaba pasando, y esta es la respuesta de Dios. Primero de Reyes 21-29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal en su casa. Es decir, los perdono. Y ese mal no va a ser con él, va a ser más adelante. Qué tremendo lo que es una respuesta de parte de alguien que se arrepiente, ¿no? Y le dice, Señor, yo quiero hacer las cosas diferentes. Ahora, tiene que ser consecuente continuamente, ¿no? Por eso estamos diciendo en comunión con Dios. Así que cuando yo busco al Señor y por medio de Jesucristo, ahora lo recibo en mi corazón, lo que hago es tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y esa comunión ahora me dice que soy hijo de Dios y puedo tener esa comunión para orar, para buscar del Señor, para escuchar a Dios. ¿Sabe que la oración es un diálogo? Hablo con Dios y escucho a Dios. Si solamente hablo con Él y no escucho, me perdí la oración. No es una oración, es simplemente un monólogo mío. La respuesta tiene que ser que hablo con Dios y escucho a Dios. Hay una respuesta de Dios también para mí. Tengo que aprender a escuchar a Dios en mis oraciones. No alcanza que usted le vuelque al Señor todo lo que tiene. Es muy bueno eso, porque le da todas sus peticiones y todo al Señor. Pero si es un diálogo, tómese unos minutos para escuchar a Dios. Y se me dice, ay, yo no sé, no lo escucho. No, tiene que aprender. Es una manera práctica. Y dice, tengo que aprender. Y la oración es espiritual. Así que tiene que ver con nuestro espíritu. Tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando con nosotros, diciéndonos lo que quiere Dios para nuestra vida. Así que tiene que ver con esto. Pero necesitamos tener una vida santificada. Necesitamos tener una vida en comunión con Dios para que entonces nuestras oraciones sean eficaces. Entonces notamos que justamente Dios responde a esas oraciones. Además, en segundo lugar, también la oración eficaz es la que se hace con fe. Fe significa que voy a creer en el Señor. Elías sabía que tenía que tener fe. Elías actuaba con fe, ¿no? Y decía lo que iba a pasar porque él ya sabía lo que Dios le había dicho. Tenía fe en lo que Dios dice. La fe no es una convicción intelectual, sino es una seguridad interior del Espíritu Santo de que la palabra de Dios, lo que Dios dijo, se va a cumplir. Y si se cumple, yo creo en eso. Ese es el principio. Por eso, Santiago, capítulo 1, 6 al 8, también nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que es importante que nosotros actuemos con fe y creamos a lo que dice la palabra de Dios. Jesús tomó el ejemplo de un niño y dijo, tiene que creer como un niño. Nosotros cuando crecemos y ya tenemos tantos argumentos y tanta filosofía y tantas experiencias que hemos tenido en la vida que nuestra fe se va apagando, nuestra fe se hace cada vez más complicada. Y Jesús dijo, no, tiene que ser como un niño. Un niño cree en lo que se le dice, actúa y espera. Entonces ese es el sentido de nuestra fe puesta en manos de Dios. Creo en ti, Señor, pase lo que pase, yo sé que tú vas a intervenir. Así que tú vas a obrar con poder. Estoy esperando en ti, ¿no? Así que, ¿cómo funciona esto?
es importante saber que Dios en su trono da la palabra. Aquí está. Dios nos ha dado su palabra. Y también Dios nos habla al corazón de lo que Él quiere hacer. Dios tiene presciencia. Presciencia significa que Él sabe de antemano lo que va a pasar. Así que nos da una palabra de Dios para lo que va a suceder, para que la creamos. Y el Espíritu Santo la afirma en nuestro corazón diciendo, Dios me habló y me dijo lo que Él quiere hacer. Entonces, esa seguridad hace que podamos creer que va a haber una acción divina determinada por lo que Él ha dicho. Así que mi parte es tener fe a esa palabra de Dios. Lo que Dios me dijo, pues lo creo. Creo en Él, creo que Él va a actuar. No soy yo el que va a tener que hacer la obra, es Dios, pero confío en Él. Habrá una parte mía, así que yo me voy a actuar en fe. ¿Cuál es mi parte? Actuar en fe, me tengo que mover. Oré, creí en el Señor y ahora ¿qué tengo que hacer? Moverme en dirección a eso que estoy creyendo. Si el Señor me dijo que quiere obrar en mi vida, me va a ser un instrumento y voy a ser de bendición para hablarle a mi vecino, creo en eso. Ahora entonces el Espíritu Santo me dice, yo te capacito, yo te doy palabra, vas a ser un instrumento. ¿Y qué debo hacer? Pues tengo que dar un paso de fe. A lo mejor veo al vecino, me encuentro, el Espíritu Santo me dice, esta es la oportunidad, hablo con esa persona porque mi fe se pone en marcha. Estoy creyendo en lo que Dios me dijo que va a hacer. Así que se va a cumplir en el nombre del Señor. Ahora, no pongamos la fe en nosotros mismos. Recuerden al fariseo. El fariseo confiaba en él. Si nuestras oraciones dicen, gracias Señor por el trabajo que tengo, porque con mi trabajo voy a comprar la casa, con mi trabajo voy a comprar el carro, que son todas cosas buenas, ¿no? Pero yo lo voy a lograr porque tengo trabajo. Y además también hago buen ejercicio, como bien, eso significa que voy a vivir muchos años para tu gloria. Estoy orando conmigo mismo. Le tengo que decir al Señor, voy a depender de ti, voy a confiar en ti, tú eres mi sustento, tú eres mi sanador también, tú eres mi proveedor. Así que eres tú, Señor, el que va a hacer la obra. Y Dios me habla en base a lo que Él quiere hacer con mi vida. Así que me tengo que conectar con el Señor. Anímate a poner la fe en marcha. Una fe también, una fe de niño, sencilla. Nosotros a veces tenemos tantas dudas, más que nada creo que son más miedos que dudas. ¿Y saben qué hacemos? Le pedimos muchas señales a Dios. Señor, si tú quieres que yo ore por este enfermo, que se sane antes. Entonces sí voy a orar. Si está la señal, ¿no? Pero miren, cuando uno está en comunión con Dios y tiene la fe de Dios, dice la Biblia en Marcos capítulo 16, 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Las señales van antes o después de la fe? Lo leo, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué está primero, la fe o las señales? Primero está la fe. ¿Tú quieres ver señales? Primero muévete en fe. No esperes señales para moverte en fe, es al revés. Dice que las señales seguirán a los que creen. Eso significa entonces que no busques más señales, porque no va por ahí el Señor contigo. Dios te dice, cree en mí, cree en lo que te estoy diciendo en la palabra, cree en lo que te estoy confirmando en el corazón. Actúa en base a la palabra de Dios. Y las señales vendrán después. Vas a ver la gloria del Señor. Vas a ver cómo Dios se va a mover, porque tiene poder para hacerlo. Pero empieza a desempolvar tu fe, empieza a creer que Dios va a obrar y que Dios hará las cosas que son imposibles. En tercer lugar, la oración eficaz también es la que se hace según la voluntad de Dios. A veces oramos según nuestra propia voluntad, a veces oramos según la propia voluntad de otra persona, ¿no? Oramos según los deseos de otros. Y ese es el gran conflicto en nuestras oraciones. ¿Por qué no son respondidas? Porque nuestros deseos a veces no son iguales que Dios. Ahí tenemos un gráfico, ¿no? Los deseos de Dios. Los deseos de Dios son como, bueno, ahí está como una flecha hacia nosotros, el deseo que Dios tiene para nuestras vidas. Y nosotros, ¿qué tenemos? Otros deseos. Y esos deseos son antagónicos contra Dios, ¿no? Dios dice una cosa, nosotros queremos otra. ¿Qué dice Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido.
Ay, no, Señor, pero yo quiero las añadiduras primero, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo con los deseos de Dios. ¿Qué va a pasar? Que no va a funcionar, ¿no? No funciona cuando nuestros deseos no están ajustados a los de Dios. Necesitamos acomodar nuestros deseos a lo que Dios quiere. Así que esa es la otra flecha, ¿no? Ahí es cuando mis deseos están dentro de su voluntad. Y ahí es donde tiene que trabajar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque nuestros deseos a veces están muy arraigados, de mucho tiempo, muchos años, y también puede ser de lo atractivo y lo bonito que he visto. Y me he contagiado de otros en mis deseos. Y el Señor a veces tiene que purificar esos deseos para que estén de acuerdo a su voluntad. Necesito conocer la voluntad de Dios para que mis deseos fluyan, para que sean guiados por el Señor. Porque así entonces va a funcionar. Si mis deseos son los deseos de Dios, ¿no cree que Dios lo va a cumplir? Si son los deseos de Dios, Él lo va a hacer. Así que ahí, en su voluntad, Dios va a cumplir sus promesas. Por eso Santiago dice, miren que a veces pedimos y no recibimos. Se los voy a leer. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso significa que los deleites que le estoy pidiendo a Dios no están en concordancia con el deseo que tiene para mi vida. Hay buenos deseos, ¿sí? Hay deleites que son buenos, pero hay deleites que no son buenos, que no están de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Necesito ajustar mis deseos. No puedo torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero y que cumpla mis deseos. Mire que Dios no es una lámpara mágica. Usted puede frotar la Biblia y no sale el genio, porque no funciona Dios así. Dios lo que quiere es que yo me ajuste a su voluntad y Él me concede los deseos de mi corazón porque mi corazón está puesto en su corazón. Entonces hay compatibilidad de deseos y Dios entonces concede las peticiones del corazón de aquel que le cree. Orar a través del Espíritu Santo. Es tan importante esto. Orar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Judas 1:20 dice, orando en el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú te pones a orar, tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Fíjense en el gráfico, ven ahí que el que está orando, ora en el Espíritu Santo. Muchas veces nuestros deseos son confusos, ¿cierto? ¿Sí? A veces anhelamos algo y no estamos tan claros si Dios quiere esto o no. Necesitamos ayuda sobrenatural. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos ni cómo oramos, ni qué decimos, y solo son expresiones raras de nuestro corazón. A veces son gemidos, lamentos. Dios sabe cómo hacerlo, ¿no? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por mí y me ayuda en las oraciones para que estén ajustadas a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez no te pasó que estabas orando por algo? No, decir, Señor, ¿por qué no te llevas a mi jefe, Señor? Llévatelo a tu presencia. Y en ese momento siente que el Espíritu Santo dice, no, esa no es la mejor oración, ¿no? Ay, tienes razón, Señor, perdón. No te lo lleves, pero cámbialo, ¿no? Haz algo. En ese momento nos damos cuenta, ¿no? Que el Espíritu dice, endereza la oración porque va por otro lado. Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere usarte a ti, tal vez con tu testimonio, para que tu jefe conozca algo diferente, una vida diferente, ¿no? Entonces nuestras oraciones canalizadas por el Espíritu Santo se van ajustando cada día a la voluntad de Dios para que pidamos de acuerdo a su voluntad. Así que cuando no sabes qué pedir, pídele al Espíritu Santo que te ayude a pedir. Pídele dirección en tus oraciones. Pídele dirección en el deseo de tu corazón para que sea igual al del Señor. Y Él lo va a ajustar diariamente. Y por último, la oración eficaz es la que
se hace esperando el tiempo de Dios. No puedo pedir cosas inmediatamente porque muchas veces Dios toma tiempo, iba a decir necesita, pero no es la palabra. Dios toma tiempo para trabajar alrededor de esa petición. Yo quiero que Dios haga algo y lo confío y sé que es su voluntad, pero de pronto Dios tiene que trabajar en la circunstancia para acomodarla, para que eso sea posible. Puede que Dios trabaje en el corazón de otra persona para que eso se conecte y sea posible. Es decir, el plan de Dios no lo conocemos, pero tenemos que confiar que Dios es sabio y Él sabe cómo organizar nuestra vida, cómo ejecutar su plan en nosotros, ¿cierto o no? Tenemos que confiar en Él, así que confiamos que Dios estará trabajando en su tiempo justo. Y honestamente no sé si siempre vamos a saber al 100% de por qué Dios se retrasa o se adelanta. Porque eso es asunto de Dios. A veces lo podemos entender, pero muchas otras veces lo vamos a saber en la eternidad. Y Dios seguro tenía un propósito por el cual estaba adelantando una acción o atrasándola. Pero hay un tiempo de Dios justo para cada una de nuestras peticiones, necesidades y lo que le pedimos al Señor, ¿no? ¿Qué le pasó a Elías? Elías, Dios le dijo, bueno, empieza a orar porque va a llover, pero ora. ¿Saben qué hizo Elías? Se fue a orar porque después de 3 años de sequía, porque él había dicho, no va a llover hasta que yo diga, ahora Dios le dice, va a llover. Entonces se pone a orar. Señor, mira que hace 3 años que no está lloviendo, no hay ninguna nube. Ahora entonces tengo que orar para orar, pero creo en ti. Así que empezó a orar, a clamar a Dios. Tenía un siervo y le decía a este siervo, ¿no? A este muchacho, decía, ve a la esquina a ver si llueve. A veces le decíamos eso a los chicos, anda a la esquina a ver si llueve, ¿no? Y él tenía que ir hasta cierto lugar para ver si había alguna nube. Y volvía y dice, no, no hay ninguna nube. Seguía orando, Elías clamando al Señor, ¿no? Decía, ve otra vez a ver si viene la nube, a ver si hay alguna nube, algo. No, nada. 6 veces así, ¿no? Hasta que a la 7ª apareció. Se lo voy a leer. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el 42 al 45. Y dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora, mire hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. ¡Wow! Pero no fue contestada la primera oración. Siguió orando, por lo menos 7 veces por esta situación y apareció, ¿no? Ahí se llenó de nubes. Usted se levantó hoy de mañana, vio el sol hermoso que teníamos. ¿Puede creer que el pronóstico dice que a la 1 de la tarde empieza a nevar? Sí, podemos creer, porque ya sabemos que es así. Pero acá Elías estaba orando por lluvia y estaba totalmente despejado, ni una nube. Y si yo digo que va a llover, hace 3 años que no hay nube. Es difícil eso, ¿no? 3 años. Así que empezó a orar y a la 7ª vez fue que hubo una respuesta de Dios. Apareció una respuesta pequeñísima, como en la mano de un hombre, dice. Listo, eso es lo que necesito. Ya está. Es el momento para decir, vamos que Dios responde. Así que vamos a tener que perseverar en la oración. El Señor Jesús nos dijo que debemos orar sin desmayar. Y nos dio varios ejemplos para continuar orando cuando de pronto tenemos un pedido de oración o algo que Dios nos dijo que va a hacer, pero todavía no sucede. No tienes que dejar de orar. A veces tenemos esa seguridad de que Dios lo va a hacer y ya dejamos de orar por ello, ¿no? Sí, yo sé que Dios va a... vamos a poner el ejemplo de que quiere que mi padre sea salvo, ¿no? O que mi pariente sea salvo, que conozca al Señor. Entonces me dijo que ore por él, pero de pronto yo ya sé que algún día el Señor lo va a hacer, así que no oro más. Y la verdad es que el Señor nos dice que debemos seguir orando, intercediendo permanentemente, así que no te canses de orar.
No dejes de orar, de interceder, de pedir al Señor, porque Dios nos dice que hagamos eso. Oremos para que esto se cumpla, ¿no? Ahí está el gráfico. ¿Lo vieron ahí? Está ahí, el trono de Dios, mi oración eficaz. ¿Qué tengo que tener yo? A ver, ¿qué sigue? Fe y paciencia. ¿Para qué? Luego, entonces, en su soberanía, Dios obra en su tiempo y cumpla lo que Él ha prometido. Así que debo continuar orando, debo ser constante en la oración. Ha leído la Biblia, ha descubierto esta frase muchas veces, ser constantes en la oración, tomar tiempo para orar y buscar al Señor. Así que yo quiero animarte a que ores hasta que algo suceda. No dejes de orar. ¿Sí? Puede que tengas una convicción extraordinaria, Dios lo va a hacer, listo, estoy tranquilo, qué bueno. Pero en el Espíritu mantente conectado diciendo, Señor, tú vas a hacer esto. Hermano, este año tenemos que realmente ser proactivos en la oración. ¿Qué significa eso? No vamos a orar solo cuando estemos en problemas. ¿Oramos cuando estamos en problemas? Sí, ¿no? El problema es que cuando oramos solamente cuando estamos en problemas. Si Dios nos ama y Dios quiere tenernos cerca, ¿qué va a permitir el Señor para que oremos más? ¿Tú quieres más problemas para orar? ¿O es mejor orar antes que los problemas? Entonces, tomemos un compromiso con el Señor para decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Y cuando lo hago en el Espíritu, tengo ganas de orar. Tengo ganas de estar allí, orando no solamente por mis necesidades, sino también por mi familia, orando por la iglesia, orando por otros hermanos, en comunión con el Señor. ¿Saben cuántas veces tenemos que orar al Señor para decirle, Señor, cómo está mi corazón? A veces me parece que estoy bien, pero no sé si están así. El Espíritu Santo te va a mostrar una lista de cosas que tenemos que seguir trabajando con Él. La oración eficaz del justo puede mucho. Actúa en fe y la oración te capacita en fe, te moviliza a fe. Te da la fe que viene de parte del Espíritu Santo porque te da convicción profunda. Así que, hermano, yo creo que tenemos que tomar el compromiso de decir, yo quiero empezar a orar. Empezar a orar, pero seriamente, comprometidamente. Es decir, cada día tomar la decisión de comenzar a orar. Tengo que encender mi fuego. Así como el tabernáculo, toda la mañana tenés que ponerle otra vez leña para que el fuego otra vez creciera, ¿no? Y no se apagara nunca. Así debemos hacerlo nosotros, diariamente, ¿sí? Empieza tu día conectado con el Señor, enciende el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, búscale al Señor. Así que yo quiero animarte a que tú tomes ese compromiso serio en la oración. No te digo cuánto, porque si te digo 4 horas, decís, no, pastor, eso no es para mí. No, y la Biblia no dice cuánto, pero sí nos dice que tomemos un compromiso. Jesús dijo, toma la oración, ve a un lugar apartado, ora en secreto, tu Padre te recompensará en público. Es algo que debemos hacer.